Hola amigos, bienvenidos a mi canal. La aventura de hoy es la tercera y última parte de 3 videos que hice de mi viaje a la ciudad de Edmonton en la provincia de Alberta. Si no has visto los videos anteriores, búscalos. En el primero te hablo sobre nuestra llegada y de los gastos básicos para visitar Edmonton desde Surrey, British Columbia. Y en el segundo visitamos, entre otros lugares, el Elk Island National Park. Por si no me conoces, yo soy José Gray Rodríguez y esto es Viviendo en Canadá. Antes de llegar a la Whyte Avenue, conseguimos una gran cantidad de banderas que están instaladas en el puente Mill Creek Ravine, en la entrada este de Le Quartier Francophone de Bonnie Boom, de la Whyte Avenue. Estas banderas representan a los países miembros de la Organización Internacional de la Francofonía. Estoy en la famosa calle Whyte Avenue o calle 82 en Alberta, donde hay muchos restaurantes, bares, cafés y sitios maravillosos. Whyte Avenue también es conocida como la 82 Avenida. Es una vía principal en el centro sur de Edmonton, Alberta. Recibió su nombre en 1891 en honor a Sir William Whyte, quien fue superintendente y vicepresidente de la División Occidental de Canadá Pacific Railway de 1886 a 1897 y fue nombrado caballero por el rey Jorge V en 1911. Whyte Avenue ahora es un área patrimonial y alberga muchas tiendas, cafeterías y restaurantes. En la Whyte Avenue podemos conseguir muchos sitios de interés como la Universidad de Alberta y el Princess Theatre. Y aquí estoy alquilando un scooter para ir a un sitio que les quiero mostrar, un restaurante que está aquí en Whyte Avenue, en la avenida 82 de Alberta, y disfruten esta aventura conmigo. Luego les explico cómo se alquilan, cuánto es el costo, cuánto es el tiempo mínimo, la edad, etc. Debes tener un celular por cada monopatín que vas a alquilar y descargar la aplicación Spin Electric Scooter. Esta compañía está presente en más de 70 ciudades alrededor del mundo. El costo para el monopatín es de $1 para desbloquearlo y 25 centavos por cada minuto que lo utilices. Estos costos pueden variar dependiendo de la ciudad donde estés. En la aplicación debes poner una tarjeta de crédito. Esto le va a permitir a la app cobrar el tiempo que utilizaste el monopatín. El monopatín lo puedes entregar en la misma estación donde lo recogiste o cerca de cualquier otra estación de la misma compañía. Cabe destacar que el monopatín es muy seguro. Debes manejarlo además con mucha prudencia. El monopatín se activa inicialmente impulsándolo con la pierna. Por último, quería recomendarles que usen casco cuando utilicen el monopatín. Ahora vamos llegando en monopatín al restaurante Ávila Arepa. Yo nací en esta ribera de la Arauca vibrador.
soy hermano de la... Amigos, y el día de hoy no puedo dejar de visitar aquí en Alberta este restaurante venezolano que se llama Arepa Ávila. Así que acompáñame a comernos unas arepas en este restaurante y ya te diré cómo están. Ya hablé con Rolando, el dueño del local, y me está preparando para mí una arepa de reina pepiada. Y para Miguel una arepa de pabellón. Este restaurante Ávila Arepa queda en la White Avenue o 82 Avenue aquí en Edmonton. Al entrar al restaurante Ávila Arepa podemos ver que es un sitio muy acogedor y familiar donde principalmente venden comida venezolana. Y así nos recibe uno de sus dueños, Rolando. Ávila Arepa o Arepa Ávila. Ávila Arepa, Ávila Arepa. Ávila Arepa. ¿Desde cuánto estás trabajando en este restaurante, Rolando? Mira, ya tenemos 5 años abiertos, con mucho gusto impartiendo nuestro mejor aporte al de la comida venezolana para Edmonton. Y no solamente vienen latinos y venezolanos al restaurante, también sé que vienen canadienses. Sí, muchísimo. En realidad nuestro porcentaje de ventas es más para los canadienses. Casi, yo puedo decir, 90% de nuestros clientes son canadienses, también por la zona donde estamos ubicados. ¿Y cuál de las arepas es la preferida de los canadienses? La pabellón, les encanta la combinación de los frijoles negros, las caraotas, con el queso saladito y la carne mechada hecha aquí, por supuesto, todo con los plátanos maduros. Es algo muy exótico para ellos y les encanta. Ok, y por ejemplo los niños, el tema de los pequeños, la cachapa con queso. Los pequeños es uno de los items que vendemos más aquí en el restaurante. El queso lo hacemos aquí y los pequeños también, por supuesto, ¿no? Y es uno de los items que se vende más y a todo el mundo le gusta. Cuéntanos, Rolando, ¿y tú aquí en este restaurante trabajan cuántas personas? Ahorita estamos aproximadamente 7 personas en turno, pues, ¿no? Yo casi estoy todos los días aquí, pero mi personal siempre va rotándose y los días de semana tengo en la mañana preparaciones, en las tardes más servicio y mira lo que tengo aquí para ti, hablando de lo que estamos hablando. Bueno, aquí Rolando ha tenido la gentileza de prepararnos unos pequeños y entonces bueno, vamos a probarlo. Seguramente estos pequeños van a ser con sabor venezolano. Ah, por supuesto. Ahora, Rolando, una última pregunta. ¿Tú qué horario tienes aquí en el restaurante? Abrimos de lunes a domingo, pero los horarios varían. El lunes abrimos nada más para la cena, de 2 a 9 de la noche. El martes a jueves abrimos de 12 hasta las 9 de la noche. Los sábados y domingos, viernes y sábados abrimos hasta las 11:30 y los domingos hasta las 7 de la noche. Obviamente es el horario del verano. Ahorita cuando cambia la estación, que la afluencia de peatonal baje un poco, cambiamos los horarios un poco, 1 hora menos, para que si no hay muchas personas en la calle y si no hay muchos clientes, obviamente cerramos un poco más temprano. Rolando, por último, quería que le hicieras un mensaje a todas esas personas latinas que hacen vida o que quieren visitar Alberta o Edmonton para que visiten tu restaurante. Por supuesto, aquí en Alberta no solamente tenemos las bellas montañas que están en las Rockies, ¿no? También tenemos este restaurante que es de ustedes, tanto mío como ustedes, para que se sientan a gusto, se sientan en casa y prueben todas las cosas que preparamos con mucho amor para ustedes. Rolando, regálanos tus redes sociales para que te puedan visitar y conocer. Por supuesto, en Facebook es Ávila Arepa, búscalo en el buscador principal, en Instagram
Instagram, también es @avilarepa, y también les invito también a probar nuestra nueva adquisición, que tenemos un food truck de perros calientes venezolanos, y también vendemos empanadas y pequeños en el mismo food truck. Excelente, amigo, esta es una buena opción para recordar y para vivir esa experiencia de comer la comida venezolana para los venezolanos, pero también cualquier persona, cualquier latino, cualquier turista que venga a Alberta, a Edmonton, puede conocer este restaurante y degustar estos ricos platos que también nosotros lo vamos a consumir el día de hoy. Gracias por vernos, esto es Viviendo en Canadá y mi nombre es José Gre Rodríguez. Gracias, José. Cuando me dice que tiene también un food truck. Sí, le empezamos este año. El food truck se llama Mr. Capi Street Food en Instagram y se especializa en comida latina, tanto venezolana como otras partes del mundo. En las redes sociales lo puedes conseguir como Mr. Capi Street Food Jack y te va a salir inmediatamente. Nuestra mascota es un chihuire. Y nos especializamos en perros calientes, empanadas pequeños, arroz con pollo, y tenemos algunos platos también deliciosos que puedan degustar cuando nos siguen en las redes y vean dónde está nuestro camión. Perfecto. Entonces, bueno, yo me dispongo a disfrutar mi reina pepiada en este maravilloso restaurante. Con queso de mano. Con queso de mano especial. Gracias, Rolando. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muchos éxitos. Increíblemente ricos los tequeños que nos obsequió Rolando. Ávila Arepa también le hace un homenaje al maestro Cruz 10. Esta deliciosa arepa, yo veo que tiene, por supuesto, aguacate, pollo, pero fíjate tú que Rolando le puso queso de mano, que lo fabrican ellos mismos aquí. La verdad que la arepa está deliciosa, súper recomendada esta arepa aquí en Edmonton, Alberta. Este negocio se llama, o este restaurante se llama Ávila Arepa. Y así nos despedimos del restaurante Ávila Arepa, un sitio con comida deliciosa, obligatorio para visitar en Edmonton. Luego de un rico almuerzo en el restaurante Ávila Arepa, comenzamos a planificar el viaje de regreso a British Columbia. Pero antes de despedirme quería mencionarles 10 sitios de Edmonton que también pueden visitar, aparte de los lugares que ustedes pudieron ver que yo visité en los videos Edmonton 1, Edmonton 2 y Edmonton 3. 1. Fort Edmonton Park. Reúne y explora la vida a través de la diversidad de las historias y las perspectivas de las primeras naciones y los pueblos metis. 2. Edmonton Ghost Tours. Únete a la presentadora Nadine Bailey en una espeluznante exploración de los monumentos históricos de Edmonton. Esta es la manera perfecta de aprender algunos cuentos locales espeluznantes y poco conocidos. 3. Strathcona Wilderness Center. Es un destino durante todo el año para aventuras al aire libre cerca de Sherwood Park. El centro es parte de la biosfera de Beaver Hills y tiene varios senderos boscosos, sitios de picnic, programas de recreación al aire libre y alquiler de equipos. 4. Urban River Adventures. Aquí te brindan todo el equipo esencial para acampar durante tu estadía para que puedas probarlo sin problemas y sin grandes gastos por adelantado. 5. Edmonton Opera se dedica a producir grandes actuaciones que muestran las poderosas emociones de la ópera a los visitantes. 6. Ice District está ubicado en el corazón del centro de Edmonton, una de las ciudades de más rápido crecimiento en Canadá. Es un desarrollo de 25 acres que combina condominio.
7. Asking Canoe. Ofrece alquileres en las orillas arenosas del lago Astontin en el Elk Island National Park. 8. El Museo Real de Alberta. Es un museo de la historia humana y natural. Está ubicado en el centro de Edmonton, al norte del ayuntamiento. 9. Valley Zoo. Es un zoológico bien diseñado con un restaurante en la entrada. Su atracción principal es Lucy, una simpática elefanta. 10. Snow Valley Ski Club. Es una organización sin fines de lucro comprometida con la promoción del bienestar a través de clases de esquí en un inmenso terreno al aire libre. Espero te haya gustado esta tercera entrega de esta serie Conoce Edmonton, Alberta. De todos los lugares que te mostré, déjame saber en la cajita de comentarios cuál fue tu preferido. Y si te gustó este video, dale me gusta, compártelo, suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos otro video. Nos vemos en la próxima aventura. Y así termina el día de hoy aquí en Edmonton, Alberta. Mi nombre es José Grey Rodríguez y esto es Viviendo en Canadá. Rolando, fuera de cámara, de verdad, Qué bueno. increíble, de verdad. Ahora, la arepa preferida mía es con relleno de lentejas. La hacemos muy comúnmente en mi casa. Ahora, ¿qué listas tú? Tiene pimentoncito, cilantro adicional, ¿no? Tiene el aguacate, pollo, sal, su vinagre. Tiene que tener un ingrediente secreto. Otra cosa. El amor. De verdad que está buenísima.